Bueno, ahora vamos a ver. No se está compartiendo elefantes. Bien, bien. O sea que me echó. A ver, compartir. ¿Qué pasó? Acá está. Bien, vamos a ver ahora ondas que se llamarían viajeras, de propagación. Bueno, ahí no sé lo que escribí. Vamos a tratar de entender qué son y... Bueno, primero, es que vamos a ver otro tipo de soluciones. O sea, al principio vamos a manejar ahora otro tipo de solución a la ecuación de ondas. ¿Sí? Eso no quiere decir que las soluciones anteriores no sirvan, sino que hay ciertas cuestiones de comodidad en función de trabajar con lo que veníamos trabajando cuando tenemos a un medio confinado, digamos, o sea, un medio con borde. Hasta ahora vinimos con eso, digamos. Teníamos un sistema con una cantidad finita de grados de libertad, o si era infinita en grados de libertad, tenía bordes. ¿Sí? La longitud de la cuerda era L, no era infinita. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a trabajar con otras situaciones. Lo primero que podríamos decir es que es más cómodo más cómodo. El gato me está rompiendo algo ahí. Más cómodo trabajar con este tipo de soluciones. Ahora vamos a ver qué son estas ondas. Estas soluciones cuando el medio tiene una extensión en principio infinita, ¿no? El medio es ilimitado, vamos a decirlo mejor, es ilimitado. ¿Eh? Bien. Es más cómodo, o sea, es el contexto, digamos, adecuado para trabajar con las ondas viajeras es un contexto donde no tenemos bordes, digamos, ¿ok? Inclusive teniendo un borde también es adecuado, digamos. Eso no quiere decir, la cuestión de la palabra acá clave es comodidad, digamos, es más cómodo trabajar con eso. Son soluciones más naturales eh, para ese tipo de sistemas. Obviamente, los medios ilimitados son súper importantes, ¿no? Porque los medios ilimitados son los en los donde se produce la propagación de ondas y uno puede, ¿no? Transmitir información de un lado al otro. También uno puede Sí, decir, son son los más comunes, ¿no? si vos podés decir, no, espera, si vos tenés lo que se llama un emisor y un receptor, vos podrías decir, che, bueno, no, pero ahí tendría sería limitado porque de un lado tendrías un emisor, ¿no? Y del otro lado un receptor. Fuera de eso no hay nada, no hay medio. ¿Está bien? Eso podría darse, digamos, en la situación de la cuerda, digamos. La cuerda es un medio unidimensional, pero si vos tenés, que vamos a ver más adelante, situaciones en donde el medio en donde se propaga la onda es bidimensional o tridimensional, por más que vos pongas un receptor o ¿sí? La onda, o sea, el medio sigue siendo infinito, ¿está bien? Pero bueno, por ahora pensemos
que es importante considerar esos casos, porque esos casos, digamos que en la práctica son muy importantes. Segundo, ¿cuál es la primera consecuencia que vamos a tener del hecho de que el medio sea ilimitado? ¿Sí? Fíjense, ¿cuál era la consecuencia más importante de los casos que veníamos trabajando hasta ahora de que tuviera borde? ¿Cuál es la consecuencia más importante? Que vuelve no, no sé cómo decirlo, pero. No, bueno, para eso se está pensando en ondas viajeras, Ah, como veníamos claro. trabajando nosotros. ¿Cuál es la Claro, importancia? no. La Claro, discretización de los K. Claro, exacto, sí, ¿sí? O sea, la discretización de los K. O sea, en este caso no vamos a tener discretización de los K, ¿sí? claro. O sea que, en principio, cualquier cosa podría ser solución, siempre que el omega y el K estén relacionados por la relación de dispersión. ¿Está bien? Que era el equivalente a la ecuación de onda, la relación de dispersión. ¿Ok? En principio no hay discretización de los K. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que, consecuencia, cualquier K sería permitido. Nada que ver con la política esto, ¿está? Cualquier K sería permitido. Bien, tercero. Estas son cosas que hay que considerar antes de meternos con esto. Hay un sentido estricto de lo que son las ondas, y ese sentido estricto lo veníamos manejando nosotros, en el sentido de que para nosotros, del punto de vista estricto, una onda era algo que tenía un comportamiento armónico. ¿Ok? En los modos normales, ¿se acuerdan cuando teníamos un medio homogéneo? Había un comportamiento en el tiempo que era armónico y en el espacio también que era armónico. ¿Sí? Esas son ondas armónicas. Y cuando uno trabajaba con estas ondas, que son básicamente ondas que se expresan como senos y cosenos, uno eh, podía pensar en la relación de dispersión. ¿Ok? Entonces había una relación entre el omega y el K que estaba dada por una ecuación que era omega de K. ¿Sí? Pero en general, bueno, si uno agarra y usaba la situación más general, digamos, ponía al sistema con una condición inicial en las posiciones y en la velocidad y lo dejaba evolucionar, lo que había ahí también eran ondas. ¿Está bien? Pero son ondas un poquitito más generales y eso lo podíamos pensar, esas ondas más generales como combinación lineal, ¿sí? De esas ondas armónicas. ¿Está bien? Pero son ondas de un punto de vista más general. Tengamos cuidado, entonces cuando pensemos en una relación de dispersión, siempre estamos pensando en ondas armónicas. Que después combinemos esas ondas armónicas y nos den otras ondas un poco más generales, ahí ya no podemos pensar en una relación de dispersión. ¿Está bien? O sea, las ondas armónicas son las que tienen, digamos, pegada la relación de dispersión. Que es la relación que había entre la parte armónica espacial con la parte armónica temporal. ¿Está bien? Bien. Entonces, primero veamos, por ejemplo, que ahora tenemos un medio infinito. Y veamos que en este medio infinito las soluciones que ya veníamos manejando son soluciones. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si tenemos un medio infinito y decimos, bueno, será un medio infinito con una relación de dispersión. eh, Todavía no estamos con las ondas viajeras, pero pensemos todavía en la onda que habíamos estudiado. Por ejemplo, la onda en extremos fijos. ¿Se acuerdan que era una onda que tenía esta facha? Seno de kx por coseno de
omega t más cierta fase phi. ¿Está bien? Y pensemos en eso como una solución posible de la ecuación de ondas. ¿Sí? Bueno, uno si tiene una ecuación de ondas, lo único que tenía que respetar es que la relación que había entre K y omega era la relación de dispersión. ¿Sí? Y eso ya automáticamente cumplía la ecuación de ondas. ¿Está bien? Ahora, para que sea, supónganse que yo elijo la fase, por simplicidad, elijo fase igual a 0. ¿Mm? O sea, esto ya satisface la ecuación de onda. Ahora, si yo quiero que sea mi solución a mi problema particular, ¿qué cosa más tiene que cumplir? O sea, suponete yo hago un análisis y resulta que esto es mi solución a mi problema particular. ¿Sí? Fíjense que acá no tenemos ahora extensión, o sea, no estamos pidiendo que la cuerda tenga una longitud L. Ahora es el X puede tomar cualquier valor. ¿Mm? El X puede ir más allá de 0 y más allá de L. ¿Ok? Estoy pensando en esto como ahora tenemos un medio infinito y me estoy preguntando, ¿cumple la ecuación de ondas? Si la relación es la relación de dispersión, cumple la ecuación de ondas. La pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿qué tiene que cumplir además para que eso sea solución de mi problema particular? Lo que veníamos analizando siempre, las condiciones iniciales. Claro, iba a decir la amplitud, pero no sé si Bueno, tiene también que... acá tenés una amplitud que ponerle que valga 5. ¿Sí? Está bien para darle por lo menos unidades, 5 metros, 5 centímetros. ¿Ok? Sí. Pero lo que además tiene que cumplir son las condiciones iniciales. O sea que... Claro, porque esa sería la función que... Una función que cumple simplemente la relación de dispersión o la ecuación de ondas. Eso cumple la ecuación de ondas. ¿Está bien? Pero en principio ahora no tenemos bordes. Lo único que podemos hacer cumplir, ¿sí? Son Claro, las eso es como condiciones iniciales. eso. ¿Está bien? Es lo que nos faltaría, digamos, cumplir, porque ahora no tenemos bordes, no hay que hacer ningún análisis sobre los bordes. ¿Está bien? Claro. Entonces, para que cumpla las condiciones iniciales sí o sí tienen que ser estas. 5 seno de kx y la condición inicial, ¿sí? En las velocidades tendrían que ser sí o sí, bueno, y derivo ahí, me queda menos omega 5. Acá el K está determinado, tiene cierto valor, ¿sí? El omega está determinado, tiene cierto valor y está relacionado con la relación de dispersión. Lo que yo digo es, esto va a ser solución de mi problema si además cumple eso. ¿Ok? Entonces, si esto se cumple también, ok, es solución. Es la solución que busco. ¿Está bien? Porque supuestamente es un problema donde uno plantea una situación y quiere buscar la solución, ¿no? Bien. Esta es una onda de las que veníamos trabajando nosotros, es una onda que se llama estacionaria. ¿Por qué es una onda estacionaria? Porque cada parte móvil se mueve a determinada frecuencia, ¿sí? Y pasa por el origen en el mismo instante del tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos definido eso como modo normal? ¿Sí? Ahora lo estamos definiendo como... O sea, fíjense que a determinado instante del tiempo este coseno se hace 0, ¿ok? Entonces, en cierto instante del tiempo la cuerda está en su posición de equilibrio. ¿Está bien? Y oscila, cada parte móvil oscila a una misma frecuencia. ¿Mm? Ahora vamos a ver, bueno, también lo podríamos haber puesto acá, imagínense que si yo hubiese puesto acá coseno, ¿está bien? También podría haber hecho el mismo análisis, ¿ok? Nada más que acá iba a ser coseno y acá iba a ser coseno, ¿no? Es el mismo análisis. O sea, hay un montón de soluciones, pero bueno, si realmente quiero que sea la solución, es importante que cumpla las condiciones iniciales. ¿Sí?
¿sí? Para que sea completamente la solución a mi problema particular. Yo ahí lo que estoy planteando son soluciones en principio generales, pero si uno quiere terminar de resolver el problema, acuérdense de cumplir. Ahora no tenemos borde que cumplir, tienen que cumplir las condiciones iniciales en las posiciones y en las velocidades para que sea solución. ¿Ok? Este tipo de soluciones ¿estoy grabando, che? No, ¿no? Así. Este tipo de Sí, está soluciones bien. se llaman ondas estacionarias. Y nosotros lo habíamos definido como modo normal en el sentido de que cada parte móvil oscila a una frecuencia, ¿sí? Y pasa por la posición de equilibrio todos al mismo tiempo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora que existen otro tipo de soluciones donde todas las partes móviles oscilan a la misma frecuencia, ¿sí? Pero no pasan por el origen en la misma instante del tiempo. ¿Mm? Que son las ondas viajeras. Entonces, vamos a ver este tipo de soluciones. Por ejemplo, supongamos, vamos a proponer como solución seno de kx menos omega t. Si quieren, le damos una amplitud para que demos se quede tranquilo. Phi de x de t. ¿Sí? Supongamos esa solución. La primera pregunta que uno se hace es, ¿cumple la ecuación diferencial? No sé si ya lo vieron algo con Manu, pero bueno, la respuesta es sí, si el omega y el k están relacionados con la relación de dispersión. Sí, si omega es igual a omega de k, donde omega de k es la relación de dispersión. Ya la cumple. ¿Está bien? Bueno, y también, bueno, sería mi solución a mi problema particular si además cumple. El medio no tiene bordes, cumple las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales serían 5 por seno de kx igual a la posición inicial. Perdón, acá es 0. Y acá tendría que hacer la derivada. Acá me tendría que dar 5 coseno de kx menos omega, ¿no? ¿Está bien? Para que sea mi solución a mi problema particular, además se tendría que cumplir la condición inicial en las posiciones y en las velocidades. ¿Sí? Se tendrían que cumplir estas igualdades. Acá yo derivé, fíjense si derivé bien, porque la derivada es con respecto al tiempo, es derivada con respecto al argumento, sale el omega afuera, el seno es coseno, queda así. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué facha tiene esta solución? Porque no son las soluciones que veníamos manejando nosotros. Bueno, la facha que tiene esta solución es esta. Saquémosle una foto a tiempo igual a 0. A tiempo igual a 0 es seno de kx. ¿Está bien? O sea, en 0 arranca como un seno. Para atrás sigue, acuérdense que el medio es infinito. ¿Ok? Fíjense, si yo me pongo arriba de un x particular, por ejemplo esto es arriba de un x particular, y veo cómo es ese desplazamiento en función del tiempo, está claro que oscila a una frecuencia omega. ¿Está bien? O sea, la oscilación que tiene, este puntito, si quieren, lo pueden ver como oscilando a una frecuencia omega. ¿Ok? Y cualquier otro punto también oscila a frecuencia omega. Pero si uno sigue la forma de la onda en el tiempo, lo que va a ver es que la cresta una de las crestas, agarramos justo la cresta que está ahí, va a estar viajando a una cierta velocidad, que en este caso sería
omega sobre K. ¿Está bien? Estoy mostrando el resultado, no lo estoy demostrando. ¿Ah? Estoy mostrando. O sea, si uno va viendo la película, esa onda se mueve hacia la derecha, ¿sí? Y lo más importante de entender por ahora es que lo que se mueve a la derecha no son las partículas. Las partículas se mueven solamente en forma vertical, ¿sí? Estamos viendo una onda transversal para simplificar. También lo mismo podríamos hacer con ondas longitudinales, pero sería más complicado de ver de entrada. Lo que se está moviendo hacia la derecha es la onda, no las partículas. Las partículas solamente se mueven de arriba a abajo. ¿Ok? La forma de la onda se mueve hacia la derecha a una velocidad que es omega sobre K. Y ahora vamos a entender por qué a esta velocidad se le llama velocidad de fase. Y esto es una onda claramente armónica, ¿no? Estamos proponiendo este caso armónico. Vamos a ver que hay un caso más general. Caso armónico. También estamos viendo un caso armónico en donde claramente si la onda viaja hacia la derecha, está claro que nunca se establece sobre la cuerda una posición de equilibrio. ¿Ok? Porque nunca pasa por el origen todos al mismo tiempo. ¿Sí? Pasan por el origen a diferentes instantes de tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si ustedes ven la película esto sería una foto a un instante inicial y usted puede pensar que, espero que me salga bien el dibujo, una película a un instante posterior sería algo así. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver. Vamos a sacar eso. Pues sí, sí, se entiende bien. Bien, entonces, fíjense que después cuando vayamos a dos clases más vamos a hablar bien de que en realidad, desde el punto de vista físico, está bien que entendamos ahora que lo que se mueve es la fase, vamos a tratar de demostrar eso, pero en dos clases vamos a hablar más en términos de qué es lo más importante, que es el flujo de energía. ¿Está bien? Lo que se está moviendo es un flujo de energía, y no las partículas en sí. ¿Ok? Bueno, uno piensa pone un corcho en el agua y le da una onda, el corcho va a subir y bajar. En realidad hace un movimiento circular, pero bueno, uno puede pensar que sube y baja. También el corcho no se mueve, ¿sí? en la dirección de la onda, sino en la dirección transversal a la onda. ¿Está bien? Bien. Veamos por qué a eso se le llama velocidad de fase. Y esta velocidad, o sea, este término de fase, es un término que va a tener sentido solamente cuando tenemos ondas armónicas. Solo tiene sentido en el caso armónico. Por decirlo así mal y pronto, fíjense que la velocidad sería la velocidad de la cresta, ¿sí? O la velocidad del valle. ¿Ok? O sea, no pierde identidad. O sea, en una onda viajera, la cresta, por ejemplo, esta cresta, vamos a llamarla, la cresta esta, ¿sí? No pierde identidad. Ahora voy a entender, ahora vamos a ver si aclaro eso un poquitito. No pierde identidad, digamos. O sea, está claro que si yo dejo pasar el tiempo, esa cresta sigue estando, digamos, ¿no? Y se va a estar moviéndose a una velocidad que es la velocidad de fase. En una onda estacionaria, la cresta pierde identidad, porque la cresta se va a convertir en valle después. ¿Se entiende? O sea, va a ser Claro, como la cresta, misma valle, cresta en el mismo cresta. lugar subió. Claro, o sea, en cierto modo, o sea, si tenemos una onda estacionaria, a un momento la onda puede ser así, y a otro momento la onda puede ser así. Claro. ¿Ok? Pero eso porque, eso porque es la misma.
Claro, La pero misma cuerda cambia de todas formas. Sí. esa es la foto de la cuerda, ¿sí? Claro, Y a cierto momento la cuerda puede estar así, ¿está bien? claro. Entonces, esa Ya, cresta pero si son de pierde, viajeros. claro, esa cresta Y el de pierde viajeros identidad sí es porque lo se... mismo. Claro. Sí, no sé qué... Sí, sí, nos pisamos un kilómetro. Pero se entiende la idea. La idea es que en una onda viajera, una cresta, ya está de cresta, y si viaja a una velocidad, que es la velocidad de fase. En una onda estacionaria, esa fase tiene un sentido, o sea, uno podría hablar de fase, pero está más desvirtuado, digamos. En una onda viajera está bien claro, ahí estás en una cresta y uno puede pensar bien en lo que vamos a llamar fase. Ahora vamos a ver qué es eso de la fase. Pero bueno, veámoslo. Entonces, vayamos a lo que es la velocidad de fase. ¿Cómo pasa el tiempo, che? Me parece que tengo que hacerla más larga la clase. Velocidad de fase. Bueno, pensemos en esta solución. ¿Sí? Hay muchas soluciones de este tipo, pero pensemos en esta solución. Seno de kx menos omega t, donde k y omega están relacionados por la relación de dispersión. Y esto es lo que vamos a llamar nosotros fase. ¿Sí? Y vamos a ver qué es eso lo que se mueve. La fase. ¿Ok? En la dirección, ¿sí?, de la onda. ¿Mm? En la dirección, si quieren, horizontal. Bueno, esta fase, que vamos a llamar kx menos omega t, yo a esa fase yo la puedo evaluar pensando, digamos, que transcurre el tiempo y que el valor de esa fase se mantiene constante. Supongamos que esa fase se mantiene constante. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en el caso de esta función, pensemos en una cresta, vayamos, por ejemplo, este es el seno, esa función es el seno, este es el x igual a 0, fíjense que la primera cresta, a partir del x igual a 0, va a estar a tiempo 0, ¿no? Acá a tiempo 0, la primera cresta va a estar en pi sobre 2, o sea, cuando kx sea igual a pi sobre 2, ¿no? La primera cresta. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces pensemos, por ejemplo, vamos a un caso particular, que esa fase vale pi sobre 2. ¿Mm? Fíjense, ahí estoy identificando. T igual a 0, kx igual a pi sobre 2, kx menos 0 me da pi sobre 2. ¿Está bien? Y mantengamos la fase constante. Y veamos qué pasa a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Está claro que esto se cumple para t igual a 0, o sea, acá estaríamos identificando la primera cresta. ¿Ok? Entonces, si yo dejo pasar el tiempo, pero mantengo la fase, ¿sí? Y yo, por ejemplo, derivo con respecto al tiempo, ¿sí? Derivar una constante con respecto al tiempo me va a dar 0. ¿Está bien? Entonces me queda 0 es igual a k es una constante, la derivada de x con respecto al tiempo, menos omega, todo eso me va a dar igual a 0. Si yo despejo acá esto me va a dar omega sobre k. Entonces, la primera confusión que puede llegar a existir en esta operación es, mira, la velocidad de x, de la partícula que está en x, es omega sobre k y es todo lo contrario. ¿Está bien? Así que lo que vamos a hacer es tratar de interpretar esta operación de una manera un poquitito más clara. ¿Está bien? Pero esto que está acá es correcto. Esta es la velocidad de fase. ¿Está bien? Pero no es la velocidad de la partícula. Es la velocidad de la cresta. Si esta operación no la hago solamente para la cresta, la hago para cualquier fase, no solamente para pi sobre 2, sino para cualquier ángulo, y dejo a ese ángulo constante, a ese ángulo le llamo fase,
ese ángulo, esa fase, se mueve hacia la derecha con una velocidad que es la misma, omega sobre k. Es la misma operación matemática que hice recién. Pero fíjense que si yo lo pongo así, uno lo puede interpretar porque acá aparece el x, ¿no? ¿Sí? O sea, no se los presento para que no lo interpreten mal. Veamos de dónde viene. Bueno, básicamente viene de esto. Si pi sobre 2 es k, o sea, imaginen que lo evalúo a un tiempo 1, ¿sí? Y en una posición 1. O sea, este tiempo 1 podría ser t1 y ese x1 tal que k por x1 sea pi sobre 2 es la primera cresta. Y lo evalúo después a otro tiempo para saber dónde está la fase. x2 menos omega sobre t2. ¿Está bien? Si yo hago eso y hago la diferencia de esas dos cosas, si resto, esto me va a quedar 0 igual a k por x2 menos x1 menos omega por t2 menos t1. ¿Está bien? Entonces ahí es donde me queda que x2 menos x1 sobre t2 menos t1 es igual a omega sobre k. ¿Está? Ahí queda más clarito, ¿no? El x2 es la posición de equilibrio en el segundo instante y el x1 es la posición de equilibrio en el primer instante. Es como que eso va siguiendo el movimiento de esa fase. En este caso estamos pensando en la cresta, pero podría ser cualquier parte de la onda. ¿Se entendió qué es la velocidad de fase? ¿Eh? Bueno, y bueno, obviamente, esto está reconectado con la relación de dispersión. Porque la relación de dispersión es una relación que me da, ¿sí? Omega en función de k. O sea que si yo agarro a la omega en función de k y lo divido por k, eso me da lo de la velocidad que llama velocidad de fase. ¿Ok? Y es la velocidad con que se mueven esas ondas, que no son ondas estacionarias, armónicas, ¿sí? Son ondas viajeras armónicas en donde yo puedo hablar de esta cosa que se llama fase y velocidad de fase. ¿Estamos? Bien. Sí, sí. Bueno, sucede que en una gran cantidad de casos, en muchos casos, los medios son no dispersivos. Ahora vamos a ver qué significa medios no dispersivos. Los medios no dispersivos son los medios en donde la relación de dispersión omega de k es una relación lineal en k. Una relación lineal en k significa que, bueno, hay una constante aditiva, pero no la ponemos. Una constante por un k. ¿Está bien? O sea, esa constante no depende de k. Bueno, entonces automáticamente esa constante es la velocidad de fase, ¿no? Eso pasa, sea o no. Bueno, no importa, dejémoslo así. Es la velocidad de fase. Veamos los casos que vimos hasta ahora. El de la cuerda, ¿se acuerdan que era omega de k raíz de t sobre ρ por k? El del resorte era k por l, no lo vimos pero bueno, ese creo que era así, por k. El sonido, con todas las aproximaciones que habíamos hecho, era P'. Acá falta la raíz. Acá falta la raíz. P' evaluado en ρ0 por K. ¿Está bien? Entonces, automáticamente, esas raíces que aparecen ahí son las velocidades de fase de cada un problema particular. O sea, la tensión y la densidad de una cuerda define la velocidad de propagación de la onda en esa cuerda. Lo mismo para el caso del resorte y lo mismo para el caso del sonido. ¿Sí? Eso define la velocidad de propagación de sonido, por ejemplo,
la raíz de la derivada de la presión con respecto a la densidad, evaluado en el equilibrio. Así que todos estos son medios no dispersivos. Todos estos son medios no dispersivos. Después vamos a entender bien qué significa no dispersivo, por qué tiene ese nombre, pero por ahora son medios en donde la relación de dispersión es una relación de dispersión lineal. ¿Está bien? Y si incluye la disipación, también se cumple esto. Si tuviera disipación, sí. Bueno, ya se lo adelanto, porque me preguntó algo que puede ser no dispersivo. A ver, le aclaro un poquitito, lo vamos a aclarar eso más adelante. Me golpeé. Un medio dispersivo es en donde la onda, a medida que se propaga, no se deforma. ¿Está bien? Por ejemplo, si una onda arranca así, ahora vamos a ver, bueno, esto no es una onda armónica, esto es una onda más general. Si una onda arranca así, al cabo de un tiempo, si la onda sigue así, sería no dispersivo. ¿Está bien? Si está a la derecha, después de un tiempo está más a la derecha así, es no dispersivo. Si está así, es dispersivo. ¿Está bien? Se deforma. Y si está así, ¿sí? O sea, fíjense, es la misma onda original, pero atenuada. ¿Sí? A esas también se le puede decir que es no dispersivo, porque no la deformó. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a aclarar un poquitito más adelante. Pero es para que quede claro por qué reciben ese nombre. ¿Sí? Si el medio tiene cierto mecanismo de disipación, puede ser no dispersivo, el efecto que va a tener sobre la onda ese mecanismo de dispersión es simplemente achicarla, no deformarla. ¿Está bien? Pero eso lo dejamos para después. Obviamente la no deformación de la onda a medida que se propaga es súper importante para que de un lado, ¿sí? Si uno lo que busca es transmitir información, reciba lo que mandó, digamos. ¿Sí? Si la onda se deforma, podría ser útil si yo quiero mandar energía, que no me importa recibir información, lo que quiero recibir es energía. ¿Está bien? Pero si yo quiero transmitir información, los medios no dispersivos son fundamentales, ¿no? Bueno, veamos. Bueno, veamos el efecto, el primer efecto importante que tiene, ¿sí? El primer efecto importante que tiene el medio no dispersivo. El primer efecto importante que tienen los medios no dispersivos. ¿Cuál va a ser? Que cualquier función, no importa la facha que tenga esta función, ¿sí? Estamos hablando medios infinitos, ¿eh? No, también podría ser finito, bueno, pero al principio es más fácil pensar en medio infinito. Cualquier función de una sola variable que tenga esta facha, donde esta b, o sea, yo puedo definir mi desplazamiento, phi de x de t, mi función de onda, ¿sí? Si tiene esta facha, la función de onda phi de x de t es una función que depende de, vamos a poner m menos primero, después analizamos el caso más. X menos bt, ¿sí? Esto cumple automáticamente lo demostrás una vez, no lo demostrás más, con eso me refiero automáticamente. La ecuación de ondas, sí, antes era en una onda armónica, era si omega y k estaba relacionado con la relación de dispersión. Ahora esto, que no son ondas armónicas, porque esta función no puede ser solamente seno, ¿no? O coseno, son ondas de cualquier cosa puede ser. Si se cumple que la velocidad es omega sobre k. ¿Se acuerdan que omega sobre k
ahora es una constante, entonces se puede definir esa relación, más allá de que no estemos en una situación armónica. ¿Está bien? La velocidad sea la velocidad de la relación de dispersión, que es una constante. Si no, sería una contradicción eso. ¿Está bien? ¿Cuál omega y cuál k elijo? ¿Sí? No podría elegir un omega y un k en una situación general. Ahora, si la relación de dispersión es lineal, cualquiera sean el omega y el k, la división siempre va a dar lo mismo. ¿Ok? Porque la relación es lineal. Entonces, en los medios no dispersivos, la gran virtud que tiene es que uno puede definir a la onda, la función de onda, como una función de este tipo. ¿Sí? Y ahí está la no deformación, ¿no? Porque a medida que evoluciona el tiempo, lo que vamos a tener es una forma que se está moviendo, la misma forma que se está moviendo a la derecha. Ahora lo vamos a ver eso. ¿Está bien? Pero básicamente uno va reemplazando los valores de tiempo ahí y uno va teniendo una función que cambia de origen, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? O sea, ustedes pueden pensar. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, lo más importante es relación de dispersión, o sea, medio no dispersivo, entonces uno tiene una facilidad más para resolver problemas, porque ya tiene funciones mucho más generales que cumplen la ecuación de ondas, que tienen esa facha. También podríamos poner más, pero analicemos esos casos por separado. Veamos primero que esa función, suponete que vos tenés una función que es f de x, es una función que tiene esta facha, tipo una gaussiana. ¿Está bien? Suponete que es eso. Y si querés, arrancá centrada en x igual a 0. Supongamos que tenemos esa función. ¿Qué pasa si yo evalúo f de x menos 1? ¿Cómo va a ser la función? Es la misma función, pero ahora centrada en 0, no, centrada en 1. ¿Está claro eso? Sí. Entonces lo que vamos a tener es, si el 1 está acá, vamos a tener la misma función. ¿Está bien? Se supone que es la misma función esa, ahora centrada en 1. Ahora, si yo pongo f de x menos bt, lo que vamos a tener es una función centrada en bt, ¿no? O sea que a medida que el tiempo vaya aumentando, esa gaussiana se va moviendo a la derecha con una velocidad que es la velocidad de fase. ¿Ok? Acá uno podría hablar de cresta, pero no puede hablar de fase, porque no tenemos una onda armónica, tenemos una onda más general. ¿Ok? Entonces, esto se está moviendo a una velocidad que es la velocidad de fase. Las partículas que están acá, por ejemplo, esta que está acá, es la misma que está acá, es la misma que está acá. Fíjense que el movimiento de esa partícula, si uno hace la posición de esa partícula, phi, que sería phi de 0, t, en función del tiempo, la función de esa partícula va a ser esta, ¿no? Se quedó, subió un poquitito a tiempo cero y después bajó y quedó ahí permanentemente. ¿Está bien? Se perturbó un poquitito, ¿sí? Subió y bajó. Y nada más. No siguió viajando permanentemente. Lo más importante de todo es que no confundan esta velocidad, ¿sí? Con esta velocidad que sería, ¿no? La pendiente de la posición, ¿no? Fíjense que si uno calcula la velocidad acá, sería algo así. 0 acá. Eso sería la velocidad de la partícula que está en la posición 0.
O sea, no confundir las dos velocidades, el phi punto de 0 de t con el v. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien, Sí, sí. vayamos ahora a sacarle provecho a esta situación. ¿Mm? Analicemos qué le falta a f de... Bueno, si hago el mismo análisis para f de x más bt, lo que voy a tener es una onda viajando hacia la izquierda. Cuidado con los signos, menos hacia la derecha, más hacia la izquierda. ¿Qué le falta a x menos bt para hacer solución? La respuesta es, el medio es infinito, no tenemos posibilidad de analizar bordes. Para que sea solución tiene que cumplir las condiciones iniciales. ¿Ok? Porque ya sabemos que cumple la ecuación de onda porque la velocidad es la velocidad que aparece en la relación de dispersión. La constante que aparece en la relación de dispersión. Entonces, para hacer solución, tendría que cumplir que f de x sea la posición inicial y ahí saco factor, ahí tengo que derivar con respecto al tiempo y después de evaluar, me quedaría así, ¿no? Menos b, f' de x es igual esto, ¿está bien? Si se cumple eso, esta función de ondas es la solución a mi problema. ¿Mm? Estamos hablando de un problema matemático, ¿no? El problema que tiene uno, ¿sí? Particular, tipo el COVID, ¿sí? Estamos hablando de un problema matemático, tiene una situación un poco más simple. Esto no es la vacuna, ¿ok? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, hagamos el mismo análisis para... Sí, Tengo una decime. duda. Tengo una duda. La condición inicial ahí de la posición es de la posición de la onda, digamos. Es la En posición de cada una de las partículas de la cuerda a t igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo etiquetás cada una de las partículas de la cuerda? Con X. Pero ahí no sería, en vez de x igual a 0, no sería t igual a 0, te digo a cero. x 0, digamos. Claro, Tenés- tengo que no ahora te entiendo. Ya me estaba enojando con... Ah, sí. Qué boludo. Perdón. Perdón, Demo, me iba a enojar con vos. Mm, Bueno, ahora, podríamos decir también, ¿qué le falta a f de x más bt igual a phi de x de t para que sea solución? ¿Está bien? Para que sea solución a un problema, le faltaría esto. Que f de x sea igual a phi de x, 0 y más ahora, porque cuando derivo me sale un más b f' de x sea igual. ¿Está bien? O sea, estamos hablando de dos problemas diferentes. Si en el primer problema esta solución cumple eso, bueno, ya es mi solución al problema. ¿Está bien? Si mi segundo problema es solución, listo. Ahora, estos dos problemas, ¿sí? Debido a la linealidad que hay en la ecuación diferencial y de las soluciones, uno los puede combinar. ¿En qué sentido? Ustedes saben que si una función es solución en una ecuación diferencial y esa ecuación diferencial es lineal, si uno tiene esta otra solución, puede sumar la solución y también va a ser solución a la ecuación diferencial. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, si la primera solución tiene cierta posición inicial y tiene cierta velocidad inicial, la segunda solución tiene cierta velocidad inicial, perdón, posición inicial y velocidad inicial, la suma de esas dos soluciones van a corresponder a un problema donde la posición inicial sea la suma de las dos posiciones iniciales anteriores
y la velocidad inicial sea la suma de las dos velocidades iniciales anteriores. ¿Se entendió lo que digo? ¿Está? ¿Sí? Sí, sí, entiendo El concepto. matemáticamente por Ahora, ahí, que pero sea sí. cierto o no, quizás, pero bueno, eso se debe a la Claro. linealidad de la ecuación diferencial. ¿Sí? Y hay una linealidad también que se cumple en el borde, que no la explotamos mucho tampoco, y una linealidad que se cumple en las condiciones iniciales. ¿Sí? Después cualquier cosa lo podemos pormenorizar. Bueno, si explotamos esa linealidad, ponele que tenemos este problema 1 donde eso era su solución y tenemos ese problema 2 donde eso era solución, también podemos pensar en un problema 3, ¿sí? Y si pensamos en ese problema 3, fíjense que si yo combino esos dos problemas, podría preguntarme, ¿qué le faltaría a un medio, vamos a ponerle un medio, después se van a dar cuenta para qué, de f de x más bt, más un medio de f de x menos bt, esto como función de onda, estoy combinando los dos problemas anteriores, ¿no? Con un medio. F de x menos, para hacer solución. Y bueno, ahí lo que tendríamos que hacer es, fíjense, sería sumar los dos casos anteriores. Si yo sumo los dos casos anteriores, me queda un medio de esto más un medio de esto. Es lo mismo. Un medio de f de x más un medio de f de x es lo mismo. ¿Está bien? O sea que me quedaría f de x igual a f de x, 0. ¿Sí? Y haría lo mismo acá. Tendría que sumar esto, un medio de eso más un medio de esto. ¿Y qué me va a dar ahí? Un medio de menos bf' menos más un medio de bf' me queda 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que con las dos soluciones anteriores, ahora podría resolver un problema donde la velocidad inicial de la cuerda es 0. La velocidad inicial de cada uno de los puntos de la cuerda es 0. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, pensemos en un problema como este. Tenemos una cuerda que tiene esta facha, o sea que inicialmente es esta función. ¿Qué función podría ser? Una gaussiana, ¿no? Acá tengas, bueno, vale 5 centímetros por e a la menos x sobre una distancia 3 al cuadrado, por decir algo así. Y vamos a suponer que uno hace un templado sobre esa cuerda. ¿Se acuerdan que era un templado? Dejarla, no darle velocidad, sino darle esa posición inicial y largarla. ¿Ok? O sea, si hacemos eso, la velocidad en cada uno de los puntos de la cuerda va a ser 0. ¿Sí? Entonces estamos en estas condiciones, ¿no? En donde vos tenés una, ¿sí? Una velocidad nula y tenés una función bien determinada para la posición inicial. ¿Ok? Entonces, automáticamente, mi solución a este problema, sin decir nada más, sin hacer ningún cálculo, va a ser un medio de 5 por e a la menos, y acá donde aparece x tendré que poner x menos bt sobre 3 al cuadrado, más un medio por 5, y ahí donde aparece x,
tengo que poner x más bt al cuadrado. ¿Ok? O sea, no, es lo que hicimos arriba. ¿Se entendió? No resolvimos nada, no resolvimos modos normales, no hicimos Fourier, no, ¿sí? No hicimos ningún análisis de condiciones de borde porque no tiene borde, ¿sí? Simplemente usamos lo que estaba ahí arriba. Aprovechamos la linealidad de las ecuaciones, ¿sí? Cumple todo lo que tiene que cumplir esa onda. Ecuación de ondas y de las condiciones iniciales. ¿Mm? Si uno quiere pensar qué es esa onda a lo largo, qué pasa con eso a lo largo de un tiempo posterior, si uno piensa en eso, puede pensar que esto que está acá tiene las dos componentes, una que viaja hacia la derecha y una que viaja hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, al cabo de un tiempo, uno lo que va a tener es esto. ¿Mm? Es como que se separa esa montaña, se separa en dos, una que viaja a la izquierda y otra que viaja a la derecha. ¿Ok? Obviamente esto tiene que estar más centrado, ¿no? A la mierda. Ahí. Y la altura va a ser... Y está viajando con una velocidad que es v, ¿no? Para allá, y otra que está viajando a una velocidad v para allá. ¿Se entiende? Eso es porque le dimos velocidad nula al principio. Al darle velocidad nula al principio, como que automáticamente le estamos metiendo de las dos ondas. Una que viaja a la derecha y otra que viaja a la izquierda. ¿Está? Bueno, en el práctico van a haber más situaciones, algunas situaciones un poco más complicadas, ya cuando le ponen un borde. Si uno a la cuerda dice, bueno, deja de ser infinita, pero es infinita solamente para la derecha, le pone un borde, un extremo fijo acá a la izquierda, va a tener un problema con este tipo de soluciones cuando esta onda que viaja hacia la izquierda llega al borde. ¿Sí? Lo que va a pasar es que va a rebotar. ¿Mm? Bueno, pero por lo menos entendamos bien eso y después le podemos entrar a temas un poquitito más complicados y eso lo podemos ver en consultas si no tienen mucha consulta de otras cosas. Bueno, ¿ven la utilidad de que el medio no sea dispersivo? ¿Sí? La utilidad de que el medio sea no dispersivo es que uno puede plantear soluciones más generales y puede combinarlas de manera conveniente. ¿Sí? Para que se cumplan las condiciones iniciales y en este caso, si tiene un borde, para que se cumpla el borde. ¿Ok? Por ejemplo, 2 minutitos. Por ejemplo, piensen en... Acá tengo el medio en x igual a 0. Tengo un medio que se extiende hacia la derecha y hacia la izquierda, pero piensen en x igual a 0. Y piensen en una onda que está viajando así hacia la izquierda y en otra onda que está viajando, que es completamente igual a la otra, pero dada vuelta, que es simétrica, pero viajando para allá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con x igual a 0? ¿Cuál va a ser el resultado de la onda a lo largo del tiempo? ¿Sí? Esta va a seguir de largo, esta en algún momento va a estar por acá, ¿ok? Y esta que está abajo en algún momento va a estar por acá. ¿Está bien? Pero las dos, en algún momento intermedio, una va a estar acá y la otra va a estar acá. ¿Está bien? En el momento que estén ahí en x igual a 0, ¿cuál va a ser el valor del desplazamiento en x? Y se anula el medio. Siempre va a ser 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que usando ese truco, uno puede pensar en un problema en donde uno tiene un extremo fijo en x igual a 0, ¿está bien? Y ver solamente la parte derecha. Total, la condición de que el extremo fijo esté
en x igual a 0 no afecta, digamos, yo puedo usar la parte izquierda como me place, digamos, como me plazca. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo? O sea, como si tuviera un extremo fijo ahí, lo tomo como si claro, fuera infinita, fíjate, pero viene otro igual. claro, si uno tapa todo esto, lo tapás y solamente ves esto, Mm, ¿sí? Mirá cómo rebota la onda y se da vuelta. claro, ¿Está bien? O sea, ahí ya uno está cumpliendo todas las condiciones que tiene que cumplir. En este caso sería la ecuación diferencial, la condición de borde y las condiciones iniciales apropiadas. ¿Se entiende? Y ahí tenés cómo la onda rebota. Y eso gracias al medio no dispersivo. ¿Mm? Bueno, terminamos acá. Nos vemos arreglen con Enzo para la próxima consulta. En principio la de mecánica sería la de 18 y después me dicen en WhatsApp, ¿sí? ¿Cómo haríamos la consulta de la General 4? dale.